Eh, Muy bien. Gracias, Maricruz. Y bueno, pues toca el turno ahora a María Fernanda Saldívar Prado, a quien invito a que nos comparta su presentación, que nos comente quién es su asesor de proyectos y quién le está acompañando como tutor también, para que todos tengamos el contexto de Fernanda. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, primero, muchas gracias por acompañarme en esta presentación de avances. Me gustaría compartirles, bueno, el título de mi proyecto es Producción Académica de Calidad en una Maestría de UDG Virtual. Y mi asesora de proyectos durante el primer semestre y el segundo ciclo ha sido la doctora Blanca Chávez, con quien he tenido un acompañamiento desde el inicio de la maestría hasta hace un día o unas horas, ¿no? Ha sido un proceso continuo en el que hemos avanzado sobre el enriquecimiento del trabajo y también gracias a las observaciones y los comentarios de otros asesores de la maestría. En el primer semestre se presentaron los avances que se obtuvieron respecto al proyecto. Se hablaba sobre el contexto. Es un proyecto que se sitúa en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, el cual cuenta con 8 maestrías en modalidad virtual, una de las cuales es considerada como parte de estudio del proyecto que se presenta. Estos posgrados solicitan la entrega de un texto académico para obtener el grado, como una memoria de evidencia profesional, una propuesta de solución a un problema específico en el campo de la profesión, un trabajo recepcional o lo que conocemos mayormente como tesis. En relación con el contexto desde una perspectiva micro y macro, tenemos diferentes factores que inciden en estas prácticas que se observan dentro del proyecto. Existen prácticas internas para el aseguramiento de la producción académica de calidad en la maestría y en la universidad. Por ejemplo, el Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad del Posgrado de la Universidad de Guadalajara, los recursos que oferta la maestría para acompañar el proceso de redacción de los estudiantes, entre otras prácticas internas, así como políticas institucionales que impactan en este proceso de escritura de calidad. Además de esto, existen otras políticas externas que impactan en estos procesos de producción, como el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, al cual evalúa los posgrados como esta maestría que se considera, y el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, también del CONACYT, el cual cuenta con diversos indicadores que miden la calidad de las publicaciones científicas, en donde los estudiantes y otros investigadores pueden publicar los avances de sus proyectos de investigación. El objetivo de la investigación, a grandes rasgos, es analizar los procesos de producción académica dentro de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales. De forma particular, el proyecto de investigación que se requiere para que los estudiantes obtengan su grado. A manera de planteamiento del problema, me gustaría comentarles que los posgrados, si bien fomentan la especialización dentro de un área específica de estudio, además de esto se requiere el fortalecimiento de otras habilidades y capacidades que se requieren para la redacción de textos académicos, debido a que es una actividad que los estudiantes dentro de esta etapa formativa desarrollan de forma continua, tanto para los entregables en sus asignaturas como para la obtención de su grado, que ya se mencionó, es un requisito obligatorio. Por esto, es necesario que los estudiantes de posgrado sean capaces de comprender la información que reciben, procesan y trabajan durante su posgrado, ya que, como menciona Manuele, cuando los alumnos ingresan al nivel superior, tienen que enfrentarse con nuevas culturas escritas que corresponden a un nuevo campo de estudio, es decir, su campo de formación. Así, hasta el momento se cuentan con algunas preguntas que guían esta investigación. La primera es, ¿cuál es la percepción docente respecto a la calidad de los textos que producen los estudiantes de la maestría? ¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes de la maestría en relación con el desarrollo de sus trabajos académicos para la obtención de su grado? ¿Cuáles son los niveles de alfabetización académica, literacidad crítica y coherencia textual en los textos de los estudiantes de este posgrado? ¿Y cuál es la relación entre la percepción docente estudiantil y los niveles de alfabetización de los estudiantes? Como les mencionaré más adelante, hasta el momento se han identificado 3 categorías de análisis
que fundamentan el marco teórico conceptual que ha dado sustento a este proyecto de investigación. Estas categorías permiten reconocer un nivel cuantificable de alguna forma del nivel de calidad de los textos que producen los estudiantes, en este caso considerados de esta maestría. Además de esto, se considera la percepción docente debido a que, como señalan algunos autores, las dificultades que presentan los estudiantes en este nivel formativo son significativas y requieren considerar cuáles otras dificultades se presentan para que impacten en niveles de calidad que no son tan óptimos como se esperaría en este nivel formativo. Por esto, se han revisado diversos antecedentes teóricos relacionados con la problemática, en los que se ha encontrado que la escritura académica es una problemática estudiada en investigaciones actuales. Aquí incluyo yo algunos de los principales autores que componen los antecedentes teóricos y el estado del arte de la investigación, como Hernández, Vargas, Choisy y Jaramillo, Giraldo y Franco. Estos investigadores analizan problemáticas relacionadas con la producción de textos académicos en posgrados y emplean metodologías cualitativas y exploratorias principalmente. Esto se debe a que si bien las dificultades que presentan los estudiantes dentro de los posgrados respecto a la calidad de sus textos son significativas, este problema a manera de investigación aún es incipiente, sobre todo en las regiones de habla hispana, ya que los contextos son diversos y las situaciones y las características que los definen son particulares, por lo que los investigadores, si bien pueden tomar referentes teóricos para partir y dar continuidad a sus investigaciones, se enfrentan a contextos particulares y distintos, como es el caso de este proyecto, que se sitúa en la maestría en gestión del aprendizaje. Asimismo, estas investigaciones parten de preguntas como ¿cómo son las prácticas de escritura en una maestría? ¿Cómo impacta la alfabetización académica en la producción de textos dentro de los posgrados? ¿Y cuál es el nivel de coherencia textual en los estudiantes de posgrado? Aquí es importante mencionarles que estas características, tanto la alfabetización académica como la producción de textos y la coherencia textual, son factores que los investigadores han considerado como medibles, como observables dentro de estas prácticas para dar cuenta de cuál es la situación actual de sus sujetos de estudio, que en este caso también son estudiantes de posgrado. Me gustaría compartirle estas dos citas sobre los investigadores. La primera señala, en ningún otro momento de la formación profesional la relación con la escritura se constituye en un instrumento decisivo para inscribirse en una nueva comunidad de práctica, como ocurre en los casos de posgrado y doctorado. Y Choisy y Jaramillo señalan, quien llega a un nivel de posgrado no necesariamente es capaz de enfrentar satisfactoriamente las prácticas de producción escrita que le proponen sus programas académicos, lo cual explica la queja frecuente de los profesores de este nivel educativo, que sufren por el bajo desempeño escritural de sus estudiantes. En esta segunda cita me gustaría hacer mayor énfasis debido a que es común encontrar en estos estudios este tipo de calificación sobre la percepción docente respecto a los textos académicos que entregan los estudiantes en los posgrados, como una actividad que se sufre, debido a que los estudiantes entregan textos que carecen de coherencia textual, cohesión entre las ideas, claridad argumentativa, y al momento de que un lector externo accede a estos documentos, digamos, asesor, tutor o incluso un par dentro del posgrado, no comprenden de manera clara cuál es el proceso comunicativo del texto que los estudiantes están entregando y que producen de forma continua. A raíz de lo anterior, de la revisión de la teoría, de la literatura y los antecedentes, se encontraron 3 categorías de análisis, las cuales ya se comentaban durante el primer semestre. Sin embargo, en este semestre se logró un avance significativo en cuanto al análisis y la reflexión de cómo se configuran cada una de ellas en relación con las mismas, es decir, la relación entre la alfabetización académica, la literacidad crítica y la coherencia textual como factores que impactan en la práctica que se pretende observar en este proyecto de investigación, la escritura académica de calidad de los estudiantes de este posgrado.
En primer lugar, la alfabetización académica se define como un conjunto de nociones y estrategias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos científicos que se exigen para aprender en la educación superior. La literacidad crítica, por su parte, se define como la capacidad de seleccionar y filtrar grandes capacidades de información, de analizar su veracidad y rigor, contrastar las fuentes y los enfoques que se dan a los datos, la facultad de interpretar los contextos, los nuevos roles de lector y escritor, y de producir textos propios con los recursos que ofrece la red. Y la coherencia textual se entiende como un principio que permite comprender la intención del discurso e interpretarlo. Asimismo, se considera como la condición fundamental para que los textos logren su propósito comunicativo. Así, estas tres categorías, al considerarlas en conjunto, se identifica en los autores que las emplean un desacuerdo conceptual, debido a que hay investigadores que las emplean de forma indistinta y existen otros que emplean un término para hacer referencia a las prácticas de redacción y después emplean otro para hacer referencia a las capacidades cognitivas de los estudiantes. De manera general, se puede identificar que mientras la alfabetización académica representa de manera principal capacidades o competencias de los estudiantes para acceder a comunidades del discurso mediante la producción de textos, la literacidad crítica ya se presenta también como una capacidad que va más allá de eso, digamos, la capacidad del alumno de acceder a la red, buscar información, seleccionar información de calidad y emplearla de una forma productiva dentro de su propia creación textual. Asimismo, la coherencia textual, de manera técnica, se puede considerar como un elemento que es inherente al discurso y no tanto al estudiante. El estudiante la demuestra y la expone dentro de su texto argumentativo, pero es algo que corresponde a su producción textual. A partir de estas categorías y de los antecedentes teóricos, se han identificado 4 problemáticas principales en estos estudios en relación con la escritura académica de los estudiantes de posgrado. En la primera, los estudiantes de posgrado se identifica como que no tuvieron una formación óptima o suficiente en sus niveles formativos previos respecto a sus habilidades de escritura, como señalan estos autores. En una segunda problemática indica que algunos programas educativos de posgrado no consideran relevante fomentar la formación en la escritura académica debido a que esto corresponde a niveles formativos. Esto quiere decir, entre la primera problemática y la segunda existe una relación. Se asume o se da por hecho que los estudiantes que ingresan a los niveles de posgrado ya deben poseer estas habilidades y competencias y deben ser productores de textos de calidad académicos. Esto quiere decir que al posgrado ya no le corresponde continuar con esta formación de los estudiantes. En la problemática 3 se identifica que los estudiantes difícilmente se reconocen como parte de la comunidad académica a la que pueden acceder mediante estas prácticas de producción textual. Esto quiere decir que las intenciones al cursar un posgrado pueden ser distintas, mientras que algunos estudiantes ingresan a este nivel de formación con la finalidad de convertirse en investigadores o docentes o producir nuevas investigaciones después de su posgrado. Existen otros alumnos que pueden considerar que esto no es un objetivo en su marco profesional, es decir, no van a seguir con las actividades de investigación una vez que concluyan su posgrado, por lo que pueden considerar que no es relevante continuar con su formación de la habilidad de escritura en este nivel de formación. Por último, la problemática 4 indica que las áreas de especialidad de un posgrado o de la formación docente se centran en temas específicos, como la física, la química, la ingeniería, entre otras áreas, y eso puede excluir o puede no implicar de manera necesaria la escritura académica como parte del perfil profesional. Esto quiere decir que si nos encontramos en posgrados que se orientan a una formación específica, la escritura académica de calidad pasa a un segundo plano y no se considera como un elemento necesario para esta formación. A partir de esto, se ha identificado una metodología para el proyecto de investigación que se propone desde un enfoque cualitativo,
con un análisis de los resultados exploratorios. Como ya se mencionaba, estas investigaciones aún son un poco nuevas respecto a las condiciones contextuales de los entornos en los que se investiga, y en este caso es importante mencionarles también que la investigación de esta problemática en los ambientes virtuales de aprendizaje es aún más incipiente que cuando se considera en relación de forma general, ¿no? Esto quiere decir que estas prácticas aún no se investigan a manera tan descriptiva o a fondo en los ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual daría un enfoque más exploratorio a la investigación, debido a que se centra en esta maestría que es impartida en la modalidad virtual. Asimismo, los instrumentos que se han desarrollado hasta el momento, tenemos dos. El primero es un cuestionario de preguntas abiertas para conocer la percepción docente respecto a la problemática. Y en segundo lugar, una entrevista semiestructurada para conocer cuál es la perspectiva estudiantil. Durante este semestre se avanzó en el diseño y la propuesta de estos dos instrumentos, mientras que el tercer instrumento que se anuncia aquí, el inventario estandarizado para medir las categorías de análisis en los textos de los estudiantes, aún se encuentra en proceso de elaboración. Respecto a los dos primeros, el diseño y su validación, como les comentaba, el primero es un cuestionario, se compone por 13 preguntas abiertas que contemplan la calidad académica de los textos producidos por los estudiantes y las 4 problemáticas identificadas en el marco teórico. Fue validado mediante juicios de expertos. Durante este semestre se pudo realizar un pilotaje con uno de los expertos que validará el instrumento y aún hace falta continuar y concluir esta etapa. La entrevista para los estudiantes también se compone por preguntas abiertas, en este caso son 14. Considera de igual manera las categorías de análisis y las problemáticas identificadas, así como otras dificultades que podrían presentarse desde la perspectiva estudiantil. Para esto, las fuentes de información serán los estudiantes, los docentes y la coordinación de la maestría, la cual tiene como objetivo formar a los gestores del aprendizaje en ambientes virtuales que tengan como base de su actuación una visión social fundamentada en la investigación respecto a los procesos de aprendizaje, a los impactos y usos de la tecnología en la educación. Las variables del estudio, hasta el momento, se identifica la percepción docente respecto a la calidad de los textos que producen los estudiantes, la perspectiva estudiantil y la calidad de los textos, mientras que las unidades de observación serán los datos que se recaben mediante la aplicación de los instrumentos y los documentos que producen los estudiantes. En actividades pendientes faltan muchas cosas por hacer. Sin embargo, les incluyo aquí las principales. Hasta el momento no se ha definido de forma concreta cuál será el número o el tamaño de la muestra, pero sí se contempla que se seleccionará un determinado número de estudiantes y docentes que mantengan una relación. Es decir, si se consideran 5 o 10 estudiantes, se considerará el mismo número de docentes y deberán ser aquellos que son asesores de proyectos de estos estudiantes para que exista la relación entre los resultados que arrojen los instrumentos. También es necesario, y es una actividad pendiente, la construcción de otros instrumentos, que en este caso serán cuestionarios tipo Likert, para conocer cuál es la percepción docente específicamente sobre los textos, los avances de los estudiantes que entregan en su asesoría de proyectos, cuál es la percepción estudiantil, de qué manera se relaciona y contrastar esta información con los resultados que arroje el inventario estandarizado, es decir, con la calidad académica que presenta el texto mismo. Así, existirá una correlación entre las variables que se consideran y entre los objetos de estudio. Asimismo, aún es necesario validar y aplicar los instrumentos, como ya les comentaba, y posteriormente analizar la información de esta información. Y bueno, el objetivo de esta presentación, como les comentaba, es analizar cómo suceden estos procesos y también en aras de encontrar posibles vías de intervención o solución a la problemática, es decir, si los niveles de calidad de producción textual de los estudiantes en este nivel de posgrado no es la que se esperaría para el nivel de formación, se buscaría la manera de poder acceder a esta área determinada y poder dar alguna
una vía de propuesta de solución, que es el propósito del proyecto. Aquí les incluyo las referencias consultadas hasta ahora, algunas de las que se mencionan en la presentación. Y concluiría con mi presentación dándoles las gracias de nuevo. Muchas gracias, Fernanda. Pues toca el turno ahora a los lectores asignados para este proyecto, que son la maestra Alicia Zúñiga Llamas y la doctora Isabel Enciso. Si les parece, en ese orden en el que los he presentado, pues les solicitaría que nos comenten, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Quiero comenzar mis sugerencias comentando que efectivamente este tema de análisis que seleccionaste, María Fernanda, es poco estudiado y de ahí nace la importancia de tu trabajo de investigación y sobre todo de los resultados y aportaciones que entregarás una vez que termines tu proyecto. Como es natural, los documentos se construyen poco a poco y en la marcha, y este texto va en el mismo sentido. Es una primera versión de tu propuesta y en ese sentido vas a ir haciendo ajustes pertinentes conforme avances en tu investigación. Primero te voy a sugerir que elabores un índice que será tu guía para que tengas una visión de lo que lleves realizado y de lo que lleves escrito en tu documento, de lo que vas registrando, porque te va a dar luz para lo que te falta por desarrollar y también, metafóricamente, es como un mapa que te va a guiar en el camino de la construcción de tu documento. En el rubro de preguntas diagnósticas de la investigación, te sugiero que las precises más, están muy abiertas y son muy ambiguas también. En el subtítulo de Productividad Académica y Políticas Editoriales de Publicaciones Científicas de Calidad, te sugiero que las presentes por separado, ya que es necesario puntualizarlos y desarrollarlos en su ámbito cada uno. Y en esta sección hay varios párrafos que se pueden desglosar con mayor detalle. Considero que ya tienes la información al respecto, solo es que la analices, la proceses y la redactes. Las variables de estudio son 3. Aquí te recomendaría que las ponderes y selecciones 2 con el objetivo de que logres concretar el análisis puntual de los datos y puedas aportar elementos valiosos como resultado de tu investigación. Obviamente este documento evidencia un trabajo concienzudo y robusto hasta el momento como está construido, que evidencia la lectura y el análisis de datos e información que has realizado hasta donde has trabajado. Sabemos que hace falta leer más fuentes de información y llevar a cabo tus trabajos y tareas pertinentes, pero creo que vas por buen camino. Quiero felicitarte por el esfuerzo de tu documento y de tu trabajo, porque la redacción lo dice todo. La lectura de este documento es fluida, la redacción es limpia, y eso en verdad se agradece. Sería todas mis aportaciones para María Fernanda. Gracias, maestra Alicia. Doctora Isabel. Creo que se desconectó. Acabo de ver que ya no está. Sí. Pero bueno, igual en un momento que se conecte, podemos ceder el uso de la voz a algún otro de los participantes que quiera comentar sobre el trabajo de Fernanda, sobre esta presentación que hoy nos ha compartido. Rafa, gracias. Sí, bueno, lo que yo observo es que el trabajo se enfoca fundamentalmente en la parte de lectura y redacción. Y no sé si tendría sentido también pensar en las competencias informacionales o alfabetismo informacional, que tendría que ver con, bueno, todo lo que son los procesos de gestión de información. Y por otra parte también es duda en qué en sí tendría sentido, considerando el contexto actual, pensar también
en las competencias digitales, o sea, en con qué se produce y cómo se hace un buen o no tan buen, o un uso eficiente o no tan eficiente de las tecnologías digitales como parte del proceso de producción. Pero bueno, no son tanto recomendaciones, más bien son, en este caso, son preguntas. Gracias, Rafa. Está la doctora, perdón, está la me doctora gustaría Blanca. responderle Adelante. al doctor. Sí, sobre las competencias informacionales, me parece que la categoría de literacidad crítica abarca estas competencias de forma directa e indirecta, debido a que sí se consideran las capacidades que se tienen para acceder a la información dentro de la red. Entonces, digamos que el factor tecnológico también se impacta de alguna forma en esta categoría, porque los estudiantes se considerará, de hecho, en los instrumentos hay una sección en la que se cuestiona cuáles son las herramientas que se utiliza para buscar y acceder a información de calidad, y ya una vez accediendo a esta información, cómo se organiza, cómo se clasifica y cómo se incorpora para producir sus textos. Asimismo, para los docentes, se cuestiona si estos emplean alguna herramienta digital para evaluar esta digamos, categoría o variable dentro de los documentos, no solo en los avances de los estudiantes en su proyecto de investigación, sino también en los entregables que hacen de forma continua en la plataforma, debido a que es un factor que se evalúa de forma constante y que siempre es un criterio de evaluación, ¿no? La buena ortografía e incluso una excelente redacción. Gracias, Fernanda. Veía la mano levantada de la doctora Blanca Chávez. Si quieres, yo al final dejo a Alicia para que vaya primero. Gracias. Sí, gracias. Se me pasó a comentar nada más que ya subí al Drive el documento con las observaciones puntuales y con las sugerencias que ya te comenté, María Fernanda. Gracias, sería todo. Muchas gracias. Ahora sí, adelante. Está bien. Bueno, muchas gracias, Alicia, por todo el detalle en la lectura del trabajo. Yo quisiera primero felicitar a Fernanda porque efectivamente se agradece su nivel de redacción, que es excepcional. Y quisiera comentar un poco respecto a las categorías que logró, digamos que las traía desde primer semestre, pero que este semestre se dio a la tarea de poner en diálogo estas similitudes, estas contradicciones, para tratar justamente de encontrar cuál sería la médula profunda de cada una de las categorías que le permitiera luego instrumentar el proceso de diagnóstico, ¿no? A mí me parece, así como va el camino, que perfectamente daría como un proyecto de investigación. Ella se exige que sea de intervención, entonces pues que sea de intervención, pero son categorías muy amplias. Otra cosa que reconozco en este semestre es que más allá de centrarse en la redacción o lectoescritura, como lo dijeron, que no me parece que sea lectoescritura, dio un salto para comprender desde el campo de la gestión de ambientes virtuales, entender cómo el aspecto social, el aspecto de percepción o el elemento de estrategias que utilizamos los profesores o las dificultades de los estudiantes también complementan la comprensión de estas capacidades que pueden o no tener o que pueden tener poco desarrolladas. Es decir, está habiendo un circuito mucho más complejo, social, que me parece que enriquece mucho la perspectiva desde donde lo está analizando. Al principio se centraba más en los textos y en el análisis de los textos, ahora lo está entendiendo como sujetos que tienen determinadas condiciones y que de alguna manera impactan en estas capacidades que tienen o no tienen, pues, ¿no? Y pues nada más eso, felicitar a Fer y es todo. Gracias, Blanca. Ya tenemos aquí a la doctora Isabel Enciso. Quisiera saber si está en posibilidad de comentarnos
Hola, hola. Sí, se me actualizó mi compu y ando pidiendo a todo el mundo que me deje entrar. Pero ya pudimos. No sé si de alguna manera yo voy a estar un poco descontextualizada de lo que se dijo. Nada más escuché la última parte que comentó la doctora Blanca. Pero yo por la lectura, nada más por el puro texto, un poco, una parte que le alcancé a escuchar a Fer, porque también me cortó casi el ingreso, pues voy a comentar al respecto, ¿sí? De entrada, bueno, yo me voy a dividir por lo que se supone debió de haber entregado de acuerdo a la rúbrica que nos proporcionaron, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me quedan muchas dudas en la forma en la que estructura el documento, ¿sí? Ahorita un poco escuché la lógica más de la intención que no está plasmada en el documento. Creo que sí le ha costado, se ve trabajo, obviamente que ha trabajado bastante, pero creo que todavía le faltan hacer muchos recortes y definir finalmente si va a ser una investigación o no. Hay una serie de conceptos que a lo largo del texto, yo en el documento le puse un montón de marquitas por ahí en color amarillo, en el que ella va describiendo mi objeto, mi intención, mi propósito, por eso esta investigación, y si ella lo nota a lo largo del texto, se disparan, no hay una alineación concreta de cuál es su objeto. Entonces creo que esa parte tienes que afinarla, si finalmente todavía se ve en el documento que distintos focos de análisis. No queda claro qué es. Un concepto es producción académica y no tiene nada que ver ni con literacidad, ni con alfabetización, ni con redacción. Son cosas distintas en las cuales creo que lo conceptual tiene que quedar focalizado en algo concreto. Si no es la redacción de textos, porque luego parece que lo que operas al final en los instrumentos pareciera que te refieres únicamente a esa parte de redacción y de problemáticas para la redacción de textos. Entonces, creo que ahí habrá que trabajar en la estructura de tu documento, primero en limpiar, si ha habido cosas que se quedaron del semestre anterior, pues entonces hay que limpiar y definir un concepto central y los secundarios. Para mí no me parece que lo que tú le llamas categorías terminen siendo categorías de análisis, ¿no? Porque en sí cada una de ellas implica una serie de cuestiones para llegar a operarlos, ¿no? Una cosa es la alfabetización académica, ¿sí? Un proceso es la alfabetización académica, otro proceso es la cuestión de literacidad, que efectivamente a lo mejor encaja más en lo que describía la doctora Blanca, ¿no? Del sujeto y su contexto, más allá de la herramienta de saber leer y escribir, ¿sí? Más allá de lo instrumental, sino la interpretación en una disciplina en concreto de esos textos. Un poco mencionaban la parte de, vinculada a los indicadores que tiene la maestría, vinculados o más bien establecidos por CONACYT. Esos indicadores a los que tú haces referencia sí hacen alusión a la productividad y a la originalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a abordar? ¿No? Producción que se refiere a cantidades y a lo mejor la verificación de calidades específicamente por los receptores de esa producción, es decir, por las editoriales, por las revistas, etcétera. Esos serían tus indicadores porque también agarras un concepto sumamente complicado, ¿no? Que tiene que ver qué es la calidad con referente a qué, contrastada contra qué, ¿no? Contra lo que la lengua específicamente describe, ¿no? Las reglas de la lengua, más las reglas que implica un documento académico, eso implicaría la calidad o la parte subjetiva de meramente la producción. Un montón de cosas que tratas de meter en un jarrito. Entonces creo que más bien en el proceso hay mucho trabajo que representas y que muestras en el documento, pero creo que le hace falta un hilo conductor que probablemente sea el que describió un poco la doctora Blanca, pero no está
muy, digamos, depurado en el documento. ¿Sí? Digo, eso es lo que yo percibo en el texto. ¿Sí? Más allá un poco ciertamente de la estructura, que la estructura del texto en sí también habrá que pulir, ¿no? De repente haces una introducción de un párrafo, luego empiezas con ABA, que no, un montón de definiciones de ABA que no sé cómo se ligan en la introducción o para qué los necesitas, incluso hasta te estorba, salvo que vayas a ver, es que de repente el detalle es que no sé qué vas a ver, ¿no? ¿Dónde estás posicionada frente al resto? Entonces metes muchas cosas que probablemente en un primer momento, en tu primer semestre, era necesario describir, pero creo que ahora tendrás que empezar a desechar cosas que probablemente no tengan que ver, ¿no? Céntrate en un concepto, esa sería mi recomendación, profundiza en ese, porque eso que tú le llamas categorías tiene detrás teorías distintas. Por ejemplo, alfabetización nace de una perspectiva teórica detrás, literacidad nace de una perspectiva teórica detrás, entonces van a terminar chocando. ¿Con qué te vas a quedar? Y finalmente, ¿qué te interesa analizar? Si te vas a tus preguntas, tienes dos bloques de preguntas. Si te vas a tus preguntas, creo que esa sería una manera de ir haciendo recortes. ¿Cuáles son las preguntas concretas que quieres responder? Y si finalmente vas a decir, yo le veo un corte más de investigación por la estructura que vas llevando que de una intervención. ¿Sí? Porque fíjate, imagínate la intervención, un proceso mucho más largo, cualquiera de los conceptos que quieras tomar a lo que tú le llamas categoría, son procesos muy largos que implican ciertamente antecedentes del sujeto y rutas diferenciadas. Entonces creo que te conviene más manejarlo o mantenerlo en el nivel de investigación y dar más bien ese tipo de resultados. Digo, no sé si a lo mejor eso ya quedó redondeado con lo que han comentado, pero es mi percepción sobre el documento. Espero que te sirva, ¿eh? También lo que no sirva, también de mi lado, recórtalo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Adelante, no sé si por el tiempo podría responder sobre uno de los aspectos que comenta la doctora. Adelante. Sí. Respecto a las categorías de análisis, sí fue un proceso muy difícil analizar cuál era la relación entre cada una de ellas, debido a que, como menciona, efectivamente son nociones muy amplias, extensas, que involucran incluso otros conceptos igual de grandes, ¿no? Entonces, ella me pregunta si hay como un eje central y me parece que sí. En el documento a lo mejor, o sea, todavía no se alcanza a pulir de una manera clara, pero uno de los autores sí propone los nuevos estudios de escritura académica como una forma de englobar estas nociones, y entre ellas se considera tanto la alfabetización académica como la literacidad y la literacidad crítica, que sí son nociones como muy amplias y luego de repente se desprende una de otra y se mezclan y algunos autores las utilizan de forma indistinta. Y incluso eso es un problema que aún se tiene que analizar, ¿no? Creo que como parte de al ser investigadora, al tener este proyecto, ¿no? Al estar investigando, creo que es algo que está pendiente. Poder tomar una postura frente a lo que las investigaciones están diciendo y producen, porque sí es un debate que está entre los autores, entre los investigadores. Si son las mismas prácticas, si son diferentes, si involucran las mismas cuestiones o no, y a partir de eso ya asumir una postura, que sí efectivamente creo que aún no está en el documento y creo que aún falta mucho para llegar a eso, pero que se podrá ir trabajando en la forma posterior. Y pues sí, también me parece que las categorías sí son amplias y no sé si ahí sí sería pertinente, como comentan, a lo mejor no considerar la propuesta de intervención, porque sí es un proceso al que todavía le falta mucho, ¿no? Yo todavía me siento en una etapa en la que sigo diagnosticando o conociendo el problema con todas las dimensiones que lo conforman, que son bastantes, como comentaba la doctora Blanca, tiene un carácter muy social. Entonces eso me lleva como a considerar un margen muy amplio no solo de los conceptos teóricos, sino también de los sujetos que se van a considerar y pues sí de los textos mismos. Y sobre los textos,
La calidad a mí también me lo parece, es una variable o un indicador que es muy difícil de medir, ¿no? Entonces, yo he postergado un poquito el diseño del instrumento que va a permitir como acceder a los textos, porque es un instrumento muy grande. Los autores que he consultado y que han podido medir la alfabetización académica o la calidad en los textos ya como unidades de observación, son instrumentos que contemplan múltiples dimensiones y además aspectos técnicos ligados a la escritura, como la cohesión textual, la coherencia entre las ideas, el hilo argumentativo. Entonces, en la presentación yo no lo alcancé a comentar, pero sí me gustaría que si se llega a analizar los textos con este instrumento, no se podría analizar todo el texto de los estudiantes, porque sería mucha información que analizar en el poco tiempo que queda, ¿no? Entonces, a lo mejor sí sería pertinente acotar una sola sección de los avances de los estudiantes en el texto. En este caso podría ser, por ejemplo, el marco teórico, que es algo que trabajamos en la maestría durante los primeros semestres y que por su naturaleza involucra esta capacidad que describe la literacidad crítica, la capacidad de buscar información, de seleccionarla y de tomar una postura respecto a lo que se está leyendo y ya producir un texto a partir de eso. Entonces, creo que sí queda mucho por hacer, como bien señala la doctora. Entonces, pues hay mucho pendiente. Sí, a lo mejor Muchas gracias. un término Sí. como más chiquitito, perdone, ya me tomé la palabra yo. Adelante. Un concepto, digamos, intermedio, más operativo, que es el que estás diciendo, tal cual, escritura académica, ¿sí? Y nos estamos focalizando, porque si no, sí te vas a ampliar mucho, y si la intención es revisar, por ejemplo, las tesis, no sé, ¿no? Analizar las tesis en su contenido, y luego analizar lo que hubo detrás, el proceso que hubo detrás. Yo digo, algo ya concluido en el que puedas recuperar el proceso. Si no, lo vas a abrir, creo que con los otros conceptos, cada concepto implica un nivel operativo y de profundidad distinto. Creo que ahí te puedes perder, pero si finalmente te vas a quedar con escritura académica, entonces ahí sí hay un montón de indicadores más concretos, más específicos para analizar. Por ahí digo, voy a opinar algo que no debería, sobre que dicen, bueno, si lo haces en intervención, da cursos de redacción. Creo que va más allá el problema. No se trata del uso correcto de las reglas de la lengua, ¿no? No basta con eso, sino que cuando hablamos de una producción académica, hablamos de originalidad, y ahí es donde yo pongo el dedo en el renglón para poderlo tú determinar cuando analices los documentos. De acuerdo, muchas gracias. Quiero recordarles que, bueno, Fernanda y varios de los compañeros que hoy presentan son estudiantes del segundo semestre, y a mí me alegra mucho ver que en el caso de Fernanda está mostrándonos su exploración sin llegar todavía a una propuesta, que es la tentación en la que muchos de nosotros caemos al momento de pensar en un proyecto. Y ya llegamos con la propuesta dada, y al tiempo vamos desarrollando los instrumentos para el diagnóstico y tropezándonos con el tema del marco teórico y de toda la fundamentación de nuestros trabajos. Pues bueno, estaríamos cerrando esta presentación si no hay algún comentario adicional.